En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, señores auditores de Radio Portales, la primera de Chile, la radio ancla de nuestra región. Iniciamos en el día de hoy, lunes 23 de diciembre del año 2024, un nuevo programa de Revelando. Un programa que se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas. Y este programa es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, quien hace posible que estemos presentes en vuestros receptores. Aprovecho de hacer un saludo a nuestros técnicos, don Luis Salinas y don Gerardo Terán. Ellos son los responsables de que este programa llegue en óptimas condiciones técnicas a vuestros receptores. En el día de hoy me encuentro reemplazando a la panelista habitual de los días lunes, la señora María Eugenia Martini, y tengo además el gusto de estar muy bien acompañado. Estoy acompañado de mi estimado amigo, colega y hombre de radio, analista, don Francisco Martínez Lavé, a quien le doy la más cordial bienvenida a este programa de hoy lunes. Francisco. Gracias, Carlos. Gracias, estimados auditores, por escucharnos. Nosotros esperamos hacer una entretenida vuelta a casa hoy día en la tarde y previo a la Navidad. Qué linda fecha es esta, sobre todo lo que se conmemora y qué linda fecha para el ámbito familiar, los seres queridos, todo. Hay mucho recogimiento, mucha profundidad, esperamos que haya mucha paz también. No todo el mundo entiende las cosas de esa manera, pero por lo menos intentemos hacerlo, tener buenos recuerdos. Y por cierto, nuestros auditores de la Radio Portales Primera de Chile y a nuestra Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro que nos auspicia, eh, también un cordial saludo hoy día en la tarde. Regresando a casa, me imagino Carlos tiene un excelente temario para el día de hoy. De todas Adelante, maneras, Carlos. de todas maneras, Francisco, bueno, en el día de hoy yo diría que es un segundo día en el cual la costa amaneció un poco de baja temperatura, producto de una vaguada costera, pero esperamos que esta temporada sea de buen tiempo, porque en otras partes del país se ha anunciado grandes temperaturas, altas temperaturas. Así que, bueno, les vamos a acompañar hoy día y vamos a iniciar nuestra conversación, Francisco, eh, ya que estamos a final de año, ¿ah? Estamos en una etapa donde está terminando, es un momento de no solamente de una Navidad hermosa, de reconocimiento, de unión familiar, pero también, digamos, se acerca el término del año y uno comienza a hacer recuerdos de lo que ha sido el año que está terminando, comienza a hacer análisis, comienza a ver los logros o algunas falencias, pero en el ámbito internacional vemos, Francisco, que estamos en un grado de estabilidad, de inestabilidad preocupante, diría yo, porque estalló, ¿no es cierto?, una nueva crisis en el Medio Oriente, ¿no es cierto?, con la caída de Bashar al-Assad, ¿ah? Al-Assad, eh,
en Siria, el dictador de Siria, y ganaron los rebeldes que estaban en una guerra civil hace 13 años. Se mantiene la guerra Rusia y Ucrania y se mantienen tensiones en el área del mar de la China, entre China y Taiwán. ¿Ya? Y también, ¿no es cierto? Sí, a eso hay que agregarle a la guerra entre Rusia y Ucrania, se han agregado también tropas de Norcorea. Y hay un grado de inestabilidad en el mundo. También se han producido ciertas crisis políticas en algunos gobiernos de Europa. ¿Qué te parece, Francisco? Mira, es tan vasto el problema y el conflicto porque hay zonas que están muy conflictivas. El mundo está efectivamente enfrentándose en forma muy dura. Y por cierto, hay mucha expectativa de que esto o se intensifica o se calma con el advenimiento y eh, la toma de control del poder en Estados Unidos por el presidente Trump. Quisiera partir por el Medio Oriente, que es donde está más compleja la situación. Tenemos una guerra que se inició el 7 de octubre con la toma de los rehenes israelíes por parte de la organización terrorista Hamas en Israel, el 7 de octubre del año anterior. Llevan más de un año en guerra. Y después se le fue complicando el panorama a Israel porque entró otras fuerzas terroristas también, que es Hezbollah desde el Líbano, y después empezaron a atacarlo desde Yemen, los hutíes. Entonces, ha habido también intercambio de acciones militares con Irán, lo que ha convertido toda esa zona en un lugar bastante difícil de vivir hoy en día. En Siria, que fue una guerra, tuvieron prácticamente una guerra civil, hicieron caer al gobernante recientemente también. O sea, las cosas se están moviendo y se están moviendo bastante complicadas. Una de las cosas que más llama la atención es que Israel, con su escudo de acero que tiene para protegerse de misiles y drones, no ha logrado detener todos los misiles que le envían los hutíes desde Yemen. Y esto es por dos razones importantes. Una es que vienen por el Mar Rojo y cruzan la península del Sinaí. Hay que recordar que la península del Sinaí hoy día está en manos de Egipto. Entonces los drones llegan a Tel Aviv por el Mediterráneo. Esto no les ha gustado mucho a los israelíes porque ya están mencionándolo y como indicando que van a tomar acciones para poner defensas aéreas en el Sinaí. Y eso significa meterse en territorio egipcio. Los egipcios hasta ahora han estado silentes, no han querido meterse en nada, simplemente no dejan que la gente de Gaza salga hacia Egipto, pero aparte de eso, no han tenido ninguna hostilidad. Entonces, las cosas se pueden complicar aún más. Y Israel ya le avisó a los hutíes en Yemen de que va a actuar como ha actuado con todos los terroristas que los han amenazado y los han atacado. Pero eso es retórica porque en realidad tiene que ir con cuidado porque ahí hay una coalición internacional liderada por Estados Unidos que está tomando acciones contra los hutíes. Así que el panorama no se ve claro, todavía no entregan los rehenes. Habían dicho la gente de Hamas que iban a entregar 40 o 50 rehenes, que todavía tienen más de Mm. 100 rehenes, Hamas. Y iban a entregar 40 o 50 ahora en estos días para ir calmando la cosa y poner un alto el fuego. Y la verdad es que la destrucción ha sido casi total de la franja de Gaza. Entonces, las cosas no se ven muy promisorias todavía porque la guerra está en pleno desarrollo. Llevan más de un año en guerra. Esta es la guerra, yo creo, más larga que ha estado Israel. Adelante, Carlos. Bueno, efectivamente, yo me atrevería a decir que una de las cosas más inquietantes es la poca claridad que existe respecto a las fuerzas que van a tomar el control de Siria. ¿Ah? Recordemos que Siria está en una posición estratégica que está entre el Mediterráneo, ¿no es cierto?, donde está Israel,
y está, ¿no es cierto?, en el otro extremo está eh, Irán. ¿M? Si a eso le agregamos los hutíes, digamos, que también son una amenaza, entonces yo creo que Israel en este momento está tomando algunas precauciones, corriendo un poco el cerco de la frontera para proteger su integridad, precisamente hacia exterritorios o territorios de Siria. Pero en este caso no solamente está la inestabilidad, digamos, interna de Siria, de quién va a tomar el control, sino que se ha visto una pérdida de presencia ahí de Rusia, ¿no es cierto?, que tenía algunas bases en Siria y sobre todo que tenía algunas unidades de su flota del Mar Negro ahí, eh, y que ahora tiene una debilidad que no sé si esto al final se irá a traducir en un traslado de las unidades navales. Y además hay otras fuerzas que están interviniendo, como Turquía, que está apoyando algunas partes del norte de Siria, y además está el siempre presente movimiento kurdo, ¿m? Que tiene, ¿no es cierto?, habitantes que son de una etnia diferente, a los árabes, ¿ya? Y que tienen, digamos, presencia en Irán, Irak y en Siria. Así que eso es una situación bastante inestable y bueno, yo creo que este año, este final de año va a ser bastante intenso en esto. Siempre a veces hay un cese al fuego en las épocas de Navidad, fines de año, pero inmediatamente después se retoman los conflictos y los problemas que pueden enfrentar o la intensidad, ¿no es cierto?, de los conflictos. Así que me parece que es un proceso que está en desarrollo, ¿ya? Y que permanentemente nos trae nuevos antecedentes que podrían hacer cambiar, digamos, las posiciones estratégicas y los equilibrios que existen en ese sensible sector del mundo. También, Francisco, me parece a mí que es interesante hablar o conversar en este caso de lo que ocurrió en el Tribunal Oral de Cañete. El Tribunal Oral de Cañete dictó un veredicto que fue absolutorio respecto del cabo de la Armada, ¿no es cierto?, don Ricardo Seguel, que era investigado por su participación en el homicidio del comunero mapuche Jordan Yempi Machacán, que ocurrió el 3 de noviembre del año 2021. Y esto viene a reflejar, digamos, una situación bastante, yo diría, complicada que tiene que ver con la actitud y la acción de la Fiscalía, ¿ya? Que presentó acusaciones y en definitiva no pudo comprobar, ¿cierto?, la responsabilidad de este marino. Eh, Me parece a mí que en este caso la justicia cumplió su tarea de verificar que esto haya correspondido a un debido proceso, ¿m? A pesar de que aún quedan etapas por cumplir. ¿Qué te parece a ti, Francisco? Mira, este es un escenario bastante novedoso para todos los carabineros y miembros de las Fuerzas Armadas que han sido enjuiciados a propósito del 18 de octubre del 2019 y posteriores. Esta es una situación que representa una variable nueva, como decía, porque normalmente a los militares que están en Punta Peuco y en otros penales del país han sido juzgados y por un fiscal que es el mismo juez, o sea, el ministro de la Corte de Apelaciones que es designado como fiscal y como juez, investiga y falla. Acá, en este caso, del cabo Infante Marina Seguel, el tribunal acusó a la fiscalía de hacer una investigación túnel. O sea, ellos tenían una predisposición a investigar solo que el cabo Seguel había sido el que disparó y no lo pudieron probar. Es decir, ellos tenían un prejuicio
al respecto y eso investigaron y eso fue lo que no pudieron probar. O sea, que el hermano de Jordan Yempi haya sido detenido en la mañana del día que ocurrieron estos hechos, en noviembre, cuando ocurrieron los hechos estos del Cabo Seguel, en la mañana habían detenido al hermano de Yempi en un vehículo robado con armamento, munición y un chaleco antibalas. Eso no fue investigado, dijo el tribunal. Tampoco investigaron el tiroteo posterior que hubo entre comuneros. Nada de eso resultó materia de interés para la fiscalía para investigar, lo dice el tribunal. Entonces, esas cosas, uno dice, ellos se centraron solo en demostrar que el cabo Seguel había disparado. Bueno, vuelvo a la analogía anterior, que el sistema procesal penal anterior, donde el mismo juez era el que investigaba, es el que tiene a todos los prisioneros de Punta Peuco y de los otros penales militares que están procesados por temas de derechos humanos y el fiscal tiene una idea, se continúa con la misma idea, investiga eso, trata de demostrar eso y después sentencia. Yo creo que ahí hay un desequilibrio entre, no hay peso, no hay contrapesos, no hay nadie que le diga al juez que es fiscal, oiga, ese camino no resulta, no hay cómo probar eso que está diciendo usted. Entonces, yo creo que esto hay un antes y un después de este fallo del Tribunal de Cañete, Carlos. Bueno, mira, la verdad es que esto es muy complicado porque la verdad es que se está, en el caso de los juicios que se ha hecho a militares respecto a los derechos humanos, han sido realizados bajo un sistema penal que fue eliminado de Chile precisamente Claro, porque no cumplía con todos los elementos del debido proceso. ¿Ya? En segundo lugar, era como, a pesar de que fue un sistema procesal penal que duró muchos años, pero que efectivamente tenía una serie de pifias, por decirlo así, desde el punto de vista debilidad, jurídico y del derecho de las personas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la persona, el fiscal en este caso, ¿ya? Que en el fondo me parece que se llama un ministro de corte especial para determinados casos, que cumplía la función, ¿no es cierto?, de investigar, de procesar, ¿ah? Y de sancionar. O sea, esa persona, si se formaba una idea equivocada, podía cometer un error tremendo. Y esa fue uno de los grandes fundamentos por la cual se cambió el sistema procesal penal al sistema actual, donde se separan las acciones, ¿no es cierto? Hay una fiscalía, que en este caso sí corresponde a un fiscal, que es la persona que presenta la acusación y presenta, dice, aquí hay esta persona que hizo el delito y yo creo que es bueno eh, procesarlo porque tengo estas presunciones que pueden ser válidas para que este hombre sea condenado. Y a su vez eso lo recibe un juez de garantía, que es un hombre aparte, y decide efectivamente lo que usted me muestra está coincidente con lo que plantea, así que lo vamos a imputar, lo vamos a investigar. Y después de eso viene, ¿no es cierto?, el tribunal, ¿no es cierto?, porque es lo que yo acabo de hablar, era el tribunal de garantía, y después viene el juicio. Y en el juicio vienen todos los procedimientos. La fiscalía reúne los antecedentes, la persona que está acusada tiene su defensor, ¿ya? Y hace un juicio y después va a un tribunal de tres jueces que son también diferentes y que escuchan todo este proceso y al final emiten un fallo. Emiten un fallo. Ese es el procedimiento que se está ocupando actualmente en Chile, pero los militares están siendo procesados por un sistema diferente, un sistema que ya no se usa en Chile. Pienso yo, Francisco, que es hora de que los políticos, que son aquellos que tienen alguna injerencia, comiencen a ver de que hay que derogar el sistema procesal penal antiguo y traspasar esas causas a un proceso normal, a un proceso del sistema procesal penal vigente, ¿ya?
que permite dar mayores garantías tanto a los acusados como a las víctimas, etcétera, porque se hace un proceso de un procedimiento con personas diferentes para tratar distintas etapas del proceso judicial. Así que creo yo que esa es una necesidad, ¿no es cierto?, de derogar ese sistema procesal penal antiguo, ¿ya? Y esto que ocurrió con el cabo Seguel es una demostración, porque precisamente el fiscal hizo una investigación impropia, una investigación parcial, una investigación con prejuicios, pero tenía que demostrarlo ante otro juez. Y eso no ocurrió, no lo pudo demostrar. Y eso es lo que da más garantía para que ocurra un debido proceso, Francisco. Sí, yo creo que es absolutamente razonable. Creo que hay un antes y un después de este fallo del Tribunal de Garantía de Cañete, donde claramente la crítica fue muy dura respecto de lo que ocurrió con el cabo Seguel y no podemos dejar de lado también los costos que esto significa. ¿Quién va a reponer el daño causado? Porque el cabo Seguel ha vivido, igual que pasó con el cabo Zamora en el caso del puente Pío Nono, donde vivió un infierno durante todo el tiempo que estuvo fuera y era procesado. ¿Por qué? Porque había un sesgo de la fiscalía que él había sido y trataron de demostrar lo indemostrable porque él no fue el que lo empujó, como en el caso del cabo Seguel, que no fue él el que disparó. Entonces, lo condenaron a la fiscalía a pagar, en el caso del cabo Zamora de Carabineros, a pagar 40 millones de pesos, 40 millones de pesos por las costas. Pero, ¿quién cubre el daño moral? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el cabo Seguel, infante de Marina? ¿Van a condenar también a la fiscalía a pagar costas? ¿Y qué pasa con el daño moral? ¿Qué pasó con la institución? La institución también fue dañada. Su jefe de la Defensa Nacional, el almirante Parga, por este caso que ocurrió en noviembre del año 2022, 21. 21, perdón, en noviembre del año 2021, y al año siguiente ocurrió otro caso similar, el almirante Parga fue destituido y tuvo que salir de la Marina. O sea, él finalizó su carrera defendiendo a su gente por decir que ellos no eran culpables y no eran asesinos. A ellos los mandaron. Los manda el Estado a cumplir una función. Y si esa función se enreda, los encuentran culpables y los meten preso a ellos. O sea, entonces, más parece como que la intención no es poner orden, sino que tratar de meter preso a alguien. No Una sé, es muy persecución. extraño. Es una persecución. Así es. Oye, Francisco, mira, nos quedan pocos minutos, 2 minutos para conversar, pero no quiero dejar pasar lo que está ocurriendo en nuestro país. Estamos finalizando el año y, y tenemos una inflación que está en el 4,2 y va a llegar al 4,8 finales de año. Se espera para el año 2025 una inflación superior al 5%. El crecimiento estaba inicialmente para un 2,3 y bajó a un 2,0. El empleo está en un 8,6% con un 27,1% de personas que trabajan en forma informal, ¿ya? Que no tienen cotizaciones, un montón de cosas, ¿ah? Y además hemos alcanzado un alza de un 8,4% en el costo laboral. Y estos son cosas que da el Instituto Nacional de Estadística y el Banco Central. Es una situación bastante complicada lo que nos espera el próximo año. Y bueno, este tema lo vamos a conversar al regreso de nuestra pausa, ¿m? Porque ¿Cómo no? el tiempo se nos acabó en el primer bloque, así que vamos a ir a una pausa musical y en esta ocasión vamos a disfrutar de una canción navideña, ¿ah? Y como estamos, ¿no es cierto?, prontos a llegar a la Navidad, una fecha muy importante para todo el mundo y particularmente para los cristianos. Feliz Navidad en la versión del conjunto Bonnie M. Así que hacemos una pausa, nos vemos en un instante. Muy bien.
señores auditores de Radio Portales, la primera de Chile, eh, continuamos en el segundo bloque del programa Revelando. Les recuerdo que este programa se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas. En el día de hoy, la panelista habitual del programa es la señora María Eugenia Martini. Carlos Flores, quien les habla, la está reemplazando y acompañado por mi estimado amigo don Francisco Martínez Lavé. Este programa es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Así que los invitamos a que ustedes llamen a sus amigos para que nos sigan, ¿ah? Nosotros intentamos informarles, entretenerles, conversar con ustedes, acompañarlo en su regreso del trabajo a la casa o aquellos que están en descanso, ¿no es cierto?, en su hogar, que escuchan la radio Portales, que es la radio ancla de la región, en este programa Revelando. Acabamos de escuchar una canción muy propicia para la fecha, Feliz Navidad, eh, es el título de la canción y que la interpreta el conjunto Boney M, que fue grabado el año 1986. ¿Ah? Hay muchas versiones de esta de Feliz Navidad, ya, hay muchas hermosas, la verdad es que la mayoría son hermosas, pero me pareció poner la versión de Boney M por lo rítmica, lo positiva, lo que alimenta el alma, de dos cosas, del ritmo, de la música y de esta festividad hermosa. Así que, Francisco, te invito a continuar conversando, porque al final del último bloque hicimos algunos anuncios en realidad que no son muy auspiciosos y que corresponden a la situación económica del país. Y voy a repetir en realidad, tenemos una inflación del 4,2%, cuando la meta era ojalá llegar al 3%. Y incluso, dependiendo cómo termine diciembre, podría aumentar a 4,8%. El Banco Central estima que para el año 2025 la inflación va a llegar al 5%. El crecimiento que se estimaba para un 2,3%, no sabemos cómo va a terminar. Vamos a esperar el último informe del Instituto Nacional de Estadística, pero puede estar bordeando el 2,0%. Un crecimiento absolutamente insuficiente, ¿ya? Y que no permite, digamos, ni siquiera enfrentar el crecimiento poblacional, demográfico. El empleo está en un 8,6%, ¿ah? Un 8,6% de gente que busca trabajo, que no tiene. Y lo que es muy preocupante, tenemos un 27,1% de personas que hacen trabajo informal, ¿ya? Sin seguridad social, sin imposiciones, sin pagar impuestos, y una serie de circunstancias que son perjudiciales para Chile y para ellos mismos. Y además, ¿no es cierto?, hemos alcanzado el año 2024 un costo laboral del 8,4%, que significa cómo se va encareciendo el contratar personas, ¿m? Cómo va subiendo el costo de contratar, lo que hace, digamos, que la tasa de empleo no crezca. ¿M? Y muchas veces, ante tanta burocracia o ante tantas exigencias o ante tantas nuevas leyes, que efectivamente pueden favorecer inicialmente a una persona, al final perjudican porque elevan el costo laboral y las personas que necesitan contratar no lo pueden hacer o no lo quieren hacer, precisamente porque no les resulta, digamos, conveniente para el desarrollo de su empresa o negocio. Por lo tanto, aquí hay que corregir una serie de situaciones, yo iría en unas medidas de shock, porque la pregunta es ¿por qué hemos llegado a esta situación? Bueno, porque el gobierno actual eh, tiene problemas con el crecimiento del país, tiene problemas con desarrollar la empresa privada, tiene yo diría, una condición bastante complicada en el sentido de que desea ofrecer muchas garantías sin tener respaldo financiero. ¿M? Entonces sube el sueldo mínimo, sube un montón de cosas, aumenta los días de vacaciones, eh, entonces, pero eso encarece y hace que la gente no trabaje. Y eso es peor, es la peor condición que puede tener un país. ¿Qué te parecen estas cifras,
que ha dado el Instituto Nacional de Estadística y el Banco Central, Francisco. Sí, preocupante, Carlos, preocupante porque, como tú muy bien decías, hay una cierta aversión de nuestro gobierno al crecimiento económico. Como que quieren cumplir el programa que tenían y que lo dijo muy claramente un embajador que está hoy día en Brasil, de Polo, eh, que es un miembro destacado de la coalición gobernante, que decía que le iban a meter inestabilidad a este país. Bueno, de verdad que lo han hecho tal cual. Tuvimos una constitución, dos proyectos constitucionales cuando la constitución nunca estuvo en el horizonte de los chilenos. Bueno, quisieron cambiarla, ¿para qué decir el primer proyecto? Fue muy malo y al final los chilenos dijeron, no, no queremos eso, no queremos que cambien esto. Y los dos proyectos fallaron y nos quedamos con la constitución de entonces, de anterior. Bueno, esto, el meterle inestabilidad también pasa por la parte económica. No ha habido crecimiento, no hay mayor interés que lo haya. Eh, Se ha hablado mucho de la permisología. Para todos estos proyectos de inversión se requieren a veces muchos años para que los puedan autorizar, con consultas de todo tipo. Se forman asociaciones indígenas donde ni siquiera las ha habido. Eh, Hay un ejemplo muy reciente, que es la extensión del tren Metroval que va desde Limache a La Calera. Esa extensión del tren, bueno, ahora surge que hay una agrupación indígena conformada hace poquitos años atrás de diaguitas. Los diaguitas no estaban ahí, pero ellos se consideran, se autoperciben diaguitas y formaron esa. Entonces tienen que consultarle a sus ancestros si es que pueden o no, y que claro, podría ser que con una buena compensación ellos pudieran decirle a los ancestros que no se preocupen, que va a estar todo bien. Entonces, parece chiste, pero eso está pasando con muchas partes de la economía. La construcción está bastante deprimida. Deprimida, imagínate que el año 2023 se iniciaban 60 proyectos mensuales en todo el país. Este año, en el primer semestre, estábamos en 23. Ya ha disminuido la cantidad de gente empleada. La construcción es lo que más emplea en el país. Entonces, estas cosas, sumadas, la permisología por un lado, las tasas de interés que han subido muchísimo, la dificultad para obtener los créditos hipotecarios. Entonces, todo al final se va mezclando. ¿Por qué? Porque no hay certezas, no hay certezas jurídicas. El proyecto este de Ñuñoa, que ya estaba bastante avanzado, de repente le quitaron el permiso. Entonces pasan cosas que se genera una incertidumbre y para poder invertir hay que tener certidumbre. Ahora, todos los indicadores muestran que no vamos en el camino correcto. Lo que yo estoy indicando es algunas áreas de la economía donde están más complicadas, pero el empleo, si bien es cierto, el 8,6, uno pudiera decir, oye, pero no está tan malo si hemos estado en peores condiciones. Sí, es verdad. Es verdad que no está tan malo. ¿Por qué? Porque hay mucho empleo informal, como dices tú, Carlos, pero también han aumentado los empleos públicos. O sea, el Estado ha absorbido una cantidad de gente para minimizar el impacto que va a tener en el empleo esta disminución del crecimiento económico. Pero eso se termina, eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque el Estado no genera recursos, son los privados los que generan los recursos. Adelante, Carlos. Oye, además, yo agregaría otra cosa que es realmente preocupante, ¿ah? Mira, yo diría que los problemas de Chile comenzaron cuando llegó por primera vez al gobierno la señora Michelle Bachelet, que realizó una reforma tributaria, que realizó una reforma educacional, que después se han hecho cambios al sistema político, eh, y todo ha sido nefasto. Los resultados han sido nefastos. El país dejó de crecer, dejó de generar riqueza, pasó de ser líder de América Latina
a estar ahora en la mitad de la tabla. Entonces, si a eso le agregamos que es una tendencia a todos los gobiernos socialistas, ¿ah? Ellos gastan, gastan y gastan, ¿ah? Y cuando les falta plata piden préstamos internacionales. Entonces, resulta que Chile en este minuto está tremendamente endeudado. El costo del Estado, porque, ¿no es cierto?, ellos han contratado más de 100 o 200.000 personas, ¿sí?, en el Estado, y hay que financiarlo, y eso, ¿qué se financia? Con impuestos. ¿Y cómo están los impuestos? Bueno, los impuestos en vez de recaudar más recaudan menos, po, porque la tasa es muy alta, entonces Claro. la gente no invierte, no quiere tener... ya- bueno, además, la situación de la permisología, Francisco, es realmente Es terrible. una vergüenza nacional. Entonces, resulta que este gobierno se ha endeudado y el próximo gobierno que llegue, en vez de decir, oye, vamos a hacer algo para hacer crecer el país, se va a encontrar que tiene que tapar los hoyos, que tiene que pagar las deudas, que tiene que pagar los altísimos intereses internacionales, ya, que tiene que cambiar leyes, que tiene que suprimir cosas, que tiene que achicar el Estado. Entonces, le va a tocar la parte más dura, po, porque la verdad es que el Estado no necesita esas 100 o 200.000 personas que han contratado, ¿ya? Lo más probable es que si se ha necesitado algo es una cifra muy pequeña y que además no era necesario contratar gente, es cosa de redistribuir. Pero ese es como el procedimiento normal de todos los gobiernos socialistas. Si usted mira la historia en Venezuela, mira lo que pasó en Cuba, mira lo que pasa en Europa, ¿ah? En Alemania que está con problemas, Alemania está en una crisis enorme, Francia está en condiciones similares, ¿ya? España, ¿para qué decir? Entonces uno mira, el único país parece que está ah, repuntando es Italia. Y mire, ¿quién cree usted que está en el gobierno de Italia? No está el socialismo en el gobierno de Italia. Entonces, Giorgia Meloni. es claro, es cosa de mirar, es cosa de informarse, o sea, el socialismo no es la solución de los problemas, ¿ya? El socialismo es un conjunto de buenas intenciones, pero de malas ideas. Entonces, en todas partes donde se han implantado las ideas socialistas, los sistemas han fracasado y los países han estado en crisis. El ejemplo más claro y más evidente es Argentina. Mire lo que está haciendo Javier Milei. ¿Qué es lo que está haciendo? Achicando el Estado, eliminando el gasto público, eh, borrando los pitutos, dejar de emitir billetes, ¿ya? O sea, bajando la inflación, etcétera. Está haciendo miles de cosas. Está tratando de combatir, ¿no es cierto?, el secuestro, ¿no es cierto?, de Argentina por parte de los sindicatos. Los grandes sindicatos que eran verdaderos jerarcas, ¿no es cierto?, que se daban la vida maravillosa a costa de los trabajadores. Entonces, nosotros creo que, bueno, ahora hay una gran oportunidad que viene en elecciones el próximo año 2025. Pero el problema es que es lamentable que tengamos que esperar un año para que haya elecciones para que se tomen medidas para corregir. Porque lamentablemente todos los técnicos, todos los informes indican las fallas. Lo que estamos conversando con Francisco no son cosas que se nos han ocurrido a nosotros, son cosas que están evidentes, que están en los datos. Ni siquiera son apreciaciones, están en los datos. Lo que acabo de nombrar, estos datos, lo entregó el Instituto Nacional de Estadística y el Banco Central. Y el futuro es mal, pero el gobierno parece que no se da cuenta. Entonces no hace cambios, porque cuando uno comete, todo el mundo puede cometer errores, incluso uno puede hacer una política pública que no dé los resultados que se esperan. Pero lo lógico es que uno diga, bueno, no dio los resultados, cambiemos, hagamos otra cosa, pero no continuar y aumentarlo. Bueno, es un tema muy importante en realidad y que esperamos que el mundo político atine, ¿no? Porque aquí el mundo político es culpable en todo sentido, porque la oposición también apoya cuando aprueba proyectos malos, ¿ah? O cuando aprueba reformas que son negativas, ¿ah? ¿Con qué? Con el falso argumento de es que tenemos que llegar a acuerdos, ¿ya? Yo por lo menos creo que es preferible llegar a acuerdos que a acuerdos malos, ¿ya? Y recordemos, ¿no es cierto? Hoy voy a volver a repetir, la reforma tributaria, la reforma educacional, la reforma del sistema político,
un montón de cosas lo hizo Michelle Bachelet y están repercutiendo y todavía no vamos a salir del hoyo eso. Eh, bueno, y ahora viene algo muy importante, Francisco, la reforma de pensiones. Y aquí voy a tomarme un minuto. ¿Cuáles son los problemas que tiene la gente con la pensión? ¿Por qué es tan importante? Porque la gente no está recibiendo una pensión adecuada o desde que deja de trabajar le baja mucho la pensión, o sea, lo que se llama la tasa de retorno. Pero ¿qué es lo que hay que corregir? Por ejemplo, hay que corregir cómo superamos el problema que la gente ahora vive 11 años más que cuando se creó este sistema. ¿Ah? ¿Cómo superamos el problema de las lagunas previsionales? ¿Cómo tratamos de evitar que se produzca un mercado laboral informal? ¿Ya? ¿Cómo tratamos de disminuir el costo del trabajo para que la gente tenga más empleo? Hay que aumentar las cotizaciones. Hay que corregir las brechas entre hombres y mujeres. ¿Ya? Hay que ver cómo se supera el problema de las lagunas previsionales obligatorias que suman las mujeres cuando tienen maternidad, por ejemplo. ¿Ya? Y por último, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo aplicamos algo de solidaridad? Bueno, yo por lo menos personalmente creo que la solidaridad se puede aplicar y debe aplicarse, pero recurriendo a los fondos generales del Estado y no sacándole plata a las cotizaciones de los trabajadores que están en el mundo formal y que son los que pagan impuestos, los que trabajan, ¿ah? Los que se esfuerzan, ¿no es cierto? Y le van a sacar una parte de su esfuerzo para dárselo a otros. Yo creo que el esfuerzo no lo tienen que dar los cotizantes, lo tiene que dar todo el país a través de los impuestos generales. Francisco. Mira, bueno, ahí la reforma de pensiones ha ido variando en los últimos días. Ya hablan de que están cercanos a llegar a un acuerdo, pero, pero la verdad es que parece que hay más premura por lograr algo que por lograr algo bueno. Y esto puede traer consecuencias, malas consecuencias. Al principio se decía que era solo el 0,5% de compensación. Cuando uno habla de compensar a otra persona, es por el daño causado. Y no sé si los cotizantes actuales son culpables de que las pensiones de las mujeres sean menores. Entonces, ¿por qué compensación? No corresponde que ellos carguen con una mochila que no ha sido de ellos y ellos no son culpables tampoco. Por lo tanto, ahí comparto y estoy de acuerdo con tu pensamiento de que esto debe venir de impuestos generales de la nación. O sea, el país debe hacerse cargo de que ha tenido un sistema de pensiones donde las mujeres han tenido una menor, eh, una menor pensión, reciben una menor pensión. Y por cierto que también es importante que hay cosas como lo ha dicho el diputado Kaiser, que en realidad lo primero que hay que resolver es que el gobierno defina y declare qué es un hombre o qué es una mujer, porque no vayan a salir después los que se autoperciben mujeres y también sean sujetos de esta compensación en su pensión. Entonces ahí hay ciertas cosas que hay que aclarar, porque hoy día cuando no les conviene parece ser que todo hombre y mujer es la parte biológica. Pero ese es con el 0,5%. Y ahora dicen, oye, viene un 2% más que va a ser un préstamo que se le va a hacer al Estado para que el Estado después, cuando la persona vaya a jubilarse, se lo regrese. Pero ¿y esto cómo es? ¿Por qué le piden plata a los trabajadores el préstamo? ¿Por qué no recurren al mercado financiero mundial? No, o no tienen capacidad de endeudarse ya, o no quieren pagar los intereses, o algún día van a decir, ¿sabes qué? La plata no está. Entonces es como pedirle a los trabajadores que le presten plata al gobierno, que hoy día el gobierno con muy buena intención dice esto y mañana sale otro gobierno que dice, ¿sabes? En realidad necesitamos echar mano a esta caja, así que como han pasado con todos los sistemas de reparto mundiales, ¿por qué le piden a los trabajadores un préstamo? Yo ahí creo que hay un error y hay algo que ojalá la oposición se afirme en esto y no acepte tanto buenismo,
tanta cosa no tenemos que hacer para que no seamos marcados como los que no queremos avanzar. No, es preferible, tal como tú dijiste, Carlos, muy bien, preferible no llegar a un acuerdo que tener un mal acuerdo, si al final nos va a destruir eso, Carlos. Bueno, efectivamente, ahora ya existe, ¿no es cierto?, una solidaridad y que corresponde a la PGU. Sí, Y si uno analiza los datos, uno se da cuenta, por ejemplo, que los deciles más bajos, o sea, los que tienen más bajo sueldo durante su vida, su pensión es más cercana o incluso a veces supera lo que ganó en promedio. Por lo tanto, esa gente ya está salvaguardada. Lo que no está salvaguardado es la clase media, que es la que trabaja, ¿ya? Esa es la que se le produce un diferencial muy grande desde que se retira a que es pensionado. Entonces, ahora, eso no es culpa, y esto lo quiero recalcar, pero de forma absoluta. Esto no tiene nada que ver ni es culpa de las AFP. La AFP es lo mejor del sistema actual, de porque es la que pensiones. rentabiliza, hace crecer los fondos de las personas, incluso siendo, ¿no es cierto?, hace crecer los fondos y mantiene la propiedad de esos fondos en los cotizantes. Entonces, tenemos que crear leyes que hagan, por ejemplo, cómo evitar las lagunas, ¿ya? Tenemos que hacer leyes que busquen cómo terminar con la informalidad. Tenemos que buscar leyes que incentiven a las personas a ahorrar, aparte de, ¿no es cierto?, lo que se llaman los APB, porque le va a mejorar su pensión, no tiene por qué, ¿ya? O sea, hay muchas políticas de incentivo para el ahorro. Ahora, otro factor importante es que el ahorro que se hace a través de las AFP y los fondos previsionales mueven en forma dinámica el mercado de capitales. Entonces las personas pueden tener, o las empresas pueden invertir y pueden pedir préstamos y pagar muy buenos A largo intereses plazo. que va a ir en beneficio de los cotizantes, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas cosas. El gobierno está empecinado en una cosa, en buscar algún porcentaje, no importa cuál sea, de reparto. Y ahí está la trampa, ahí está la trampita. Y espero que los políticos de la oposición y de la derecha sean muy claros en sus principios y que protejan la propiedad privada. ¿Por qué? Porque las cotizaciones son parte de la propiedad privada de las personas. Es parte del esfuerzo que han hecho en su vida. Es parte del esfuerzo que hacen en su trabajo. Ese es el valor que tiene la pensión. Tiene una sola condición, que es un ahorro forzado, porque obliga a las personas, ¿no es cierto?, a ocupar esos fondos cuando se retiran. Pero es propiedad privada de él. ¿Ya? Esas son, entonces hay muchas cosas que hacer y espero que estamos en un par de semanas eh, cruciales para que se trate esta ley, porque dice que en enero va a haber alguna situación. Así que yo espero que se consideren todas estas cosas y se tome una decisión en base a evidencias, a datos, a resultados, ¿ya? Y a proteger la propiedad privada de los fondos para los trabajadores y no sacarle nada al esfuerzo de los trabajadores para entregarlo a reparto o a compensación o cualquier cosa que se le dé. Esa plata tiene que salir del Estado, de los fondos que hacen, que se recaudan a través de todos los impuestos que se pagan en el país. Esa es la forma de aportar y mejorar las pensiones y todas las políticas públicas que ayuden a superar este problema. No sé si tienes algo que decir, porque nos queda un minuto, Francisco. Sí, solo decir que en este tema de la plata, de quién era, cuando vinieron los retiros, que hubo mucha oposición a los retiros, pero finalmente se materializaron. Y los chilenos nos dimos cuenta de que todo este discurso de que la plata se la llevaban las AFP y que las AFP tenían un negocio, cuando salió el tema de los retiros, ahí estuvo la plata de inmediato. O sea, nos dimos cuenta que la plata es nuestra. Ese es un gran valor y ese valor es el que hay que mantener. O sea, no el 6% que quieren incrementar de cotización, porque hay que hacerlo, eso sí, yo creo que en eso hay acuerdo, hay que aumentar la cotización para poder mejorar las pensiones. Ese 6% adicional es de cada uno de los trabajadores. No hay por qué quitarles eso a ellos.
Bueno, estimados auditores, como todo programa radial, el tiempo es un mandante aquí en cualquier programa, y ya se nos termina el segundo bloque de este buen programa que hemos tenido hoy día con Carlos, y desearles una feliz Navidad. Me despido cordialmente. Un gran abrazo para todos. Muchas gracias, Francisco, por tu compañía hoy día. Efectivamente ha sido un programa muy entretenido. Yo me despido de nuestros auditores, recordándoles que este programa está auspiciado por ASOFAR, Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro. El próximo lunes estará acompañándoles la señora María Eugenia Martínez, y probablemente en el mes de enero volveremos nosotros a acompañarlos, ¿ah? Los días lunes. Así que les deseamos que tenga una hermosa Navidad en familia, que disfruten, que se reconcilien, que se amen, que se entreguen afecto, porque esa es la fecha exacta para demostrar todo el cariño que uno tiene por el resto de las personas. Señores auditores, muy buenas tardes. Buenas tardes, Charlie. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por ASOFAR AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.